Sean todos bienvenidos a este capítulo número 10 de Fútbol Argento. Nos reencontramos en este espacio en el cual, en este periodo particularmente, vamos a hablar de las competencias de selecciones tanto de la Eurocopa como de la Copa América, que ya disputaron su primera fecha y nos dejaron un montón de conclusiones y de cosas para analizar y para charlar aquí en este espacio. Así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Estamos en el episodio número 10, el 10 de Messi quizás. Vamos a hablar de la genialidad de Messi, pero vamos a comenzar hablando de la Eurocopa, una Eurocopa que comenzó cargada de partidos, con 2 o 3 partidos por día, salvo el día del debut de Italia. Entonces la manera en que lo voy a afrontar para que este capítulo no sea muy largo va a ser hablar de las selecciones que a priori se consideraban potencias o favoritas y que creo que algunas lo demostraron con su rendimiento, otras no, hubo algunas sorpresas. Vamos a hablar principalmente de Italia, que fue quien abrió el torneo en el Estadio Olímpico de Roma. Yo creo que Italia jugó un buen partido, sobre todo el segundo tiempo. El primer tiempo también, todo el tiempo avasalló a la selección turca y demostró que tiene ganas de salir campeón, o al menos eso se notó en la actitud de los jugadores principalmente, pero también en la actitud con la pelota en los pies. O sea, Italia atacó todo el tiempo. Está bien que es una selección superior a Turquía, hay que ver cuando le toque enfrentarse a un rival un poco más potente, pero yo creo que la actitud que demostró y la impronta a la hora de jugar el partido fue muy interesante, de verdad. Le generó muchas situaciones, no puedo concretarlas todas, pero de todas formas en el segundo tiempo se le abrió el arco y terminó ganando el partido muy abultadamente y de una manera justa. Así que yo creo que Italia puede ser una de las protagonistas de esta Eurocopa. Así lo están sintiendo los hinchas, así lo están viviendo los jugadores y demostrándolo en cancha. Entonces yo creo que la gente italiana se puede ilusionar y nosotros también, porque creo que es una selección que a todos, principalmente a los argentinos, nos cae bien. Es lo más cercano a la pasión con la que vivimos el fútbol nosotros. Así que veremos qué sucede, pero yo creo que Italia de verdad que ilusiona por el primer partido que jugó, tiene un muy buen equipo, es una mezcla entre recambio con los nombres nuevos. Además tiene, por ejemplo, a Jorginho, que está en un muy buen nivel, bueno, Insigne, que ya lo sabemos, pero tiene caras nuevas. Spinazzola jugó un muy buen partido, pero tiene una dupla de zagueros centrales que marcan el camino, que guían a los más jóvenes, que les sirven de referencia a todos, como son Bonucci y Chiellini, que verdaderamente jugaron un muy buen partido los dos. Y bueno, les sobra experiencia y yo creo que tienen muchas ganas de ganar un título con su selección. Así que está más que claro que lo intentarán. Y de verdad que yo creo que es una selección que puede dar pelea. El mismo día del episodio de Eriksen, el día sábado, en lo que era el segundo partido de la Eurocopa, si no me equivoco, lo único que quiero hacer es nombrarlo para, no sé, para transmitirle un apoyo simbólico, porque no lo va a escuchar. Pero yo creo que es un episodio que nos sirvió para tomar conciencia sobre la importancia sobre los protocolos médicos, la manera de actuar, la velocidad. Yo creo que el caso Eriksen va a ser un antes y después, pero hay que felicitar la verdad a los médicos, a todos los que estaban ese día en la cancha, porque verdaderamente se actuó muy bien. Pero Dinamarca, si hablamos de lo futbolístico, pierde a su figura y bueno, la verdad que lo que demostró en cancha no fue muy bueno, perdió el partido, que terminó siendo secundario completamente, pero perdió su figura. Y yo creo que Dinamarca, si bien no era una selección candidata, con Eriksen en cancha hubiese sido un poquito distinto. Pero nos vamos a ir al partido de Bélgica, que sí es candidata, a pesar de que tiene de baja a De Bruyne por un tiempo y Hazard, que no está en un buen momento hace varios años. Pero yo creo que Bélgica siempre es una selección candidata, es una generación que merece un título, merece más de lo que tiene por los nombres que posee la selección. Yo creo que es un caso, no sé si similar al de Argentina, porque Bélgica nunca llegó a una final de nada, entonces yo creo que es aún más preocupante, pero verdaderamente lo merece, al menos de los nombres y lo que hacen cada jugador en su club. Después colectivamente quizás no logran los objetivos o cumplen las cosas que les gustaría, pero si vamos a hablar del debut, yo creo que fue una Bélgica muy contundente, muy sólida, que demostró que con Lukaku como referente le basta para ganar partidos. Superó ampliamente a Rusia. Yo creo que a los rivales como Rusia o de esa índole les va a ganar, probablemente pase octavos. La dificultad va a ser cuando le toque con las otras selecciones potencia, como puede ser Italia, como puede ser las que vamos a nombrar a continuación. Entonces yo creo que debe intentar poner lo mejor físicamente a De Bruyne, a Hazard, intentar poner a todo el plantel bien para poder pelear en serio por la Eurocopa, que yo creo que es algo que puede hacer, pero que depende de cómo estén sus jugadores y depende de las otras selecciones, porque si bien Bélgica tuvo un buen debut y demostró que está para pelear, yo creo que hay selecciones más potentes que
quizás a la hora de enfrentarse pueden superar a Bélgica. Entonces tiene grandes figuras, los nombres están, el material está, solo se requiere trabajo, recuperar a 2 o 3 piezas importantes y creo que de esa manera Bélgica puede proponerse pelear en serio por la Eurocopa. Si nos vamos al partido en Wembley de Inglaterra frente a Croacia, yo creo que era verdaderamente un partidazo porque Croacia, que es una buena selección, que quizás nos quedamos con la imagen de Rusia 2018 en la que tanto la generación como los jugadores estaban en su mejor momento. Hoy en día algunos de esos jugadores no están más en la selección, pero la base de Modric, además de Kovacic, de Brozovic, Perisic, entonces yo creo que son buenos jugadores que le pueden hacer de guía a la nueva camada de jugadores que viene en la selección croata. Pero en el partido frente a Inglaterra, yo creo que Inglaterra lo dominó, jugó como quiso, sobre todo hasta los primeros 20 minutos del primer tiempo, donde mostró algo muy interesante. Después la segunda parte del primer tiempo fue mejor por parte de Croacia, y el segundo tiempo yo creo que Inglaterra nuevamente lo volvió a superar. No fue un gran partido ni de alto vuelo, pero yo creo que Inglaterra demostró primero el equipo que tiene es muy bueno, es muy joven, es muy interesante ver a Inglaterra que jugó un buen partido, verdaderamente fue protagonista, intentó ir hacia adelante, generó situaciones de gol y yo creo que lo terminó encontrando con una gran jugada de Mason Mount, que está en un gran nivel. Calvin Phillips también jugó un gran partido. Y bueno, lo tiene Sterling. Quizás Harry Kane no tuvo la trascendencia que uno piensa que debe tener el 9 de la selección inglesa, pero Sterling apareciendo en esa posición y ocupando esos espacios verdaderamente fue interesante y terminó siendo el jugador que le dio el triunfo a la selección inglesa. Así que es una selección interesante que para mí está entre las 4 o 5 que va a pelear la Eurocopa. Debe corregir ciertas cosas, debe ser más regular en el partido, pero verdaderamente mostró cosas muy buenas, así que si logra aceitar el funcionamiento durante todo el partido puede estar para pelear cosas seriamente. Y ahora nos vamos a meter con la selección española, una selección que verdaderamente está en un periodo de transición. Hablaba con una amiga española a la cual le mando un saludo, que decía que de su selección ya no quedaba nadie de la camada de Xavi, de Busquets, de Villa. Es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo, pero debe ser chocante para una persona que en base a esa generación vio a su selección campeona del mundo y ver quizás el equipo ahora, que no es malo, pero que son nombres menos conocidos, con menos trayectoria obviamente porque son más jóvenes. Entonces yo creo que debe ser chocante y movilizante ver eso, pero yo creo que España continúa teniendo material, tiene un muy buen equipo con el que puede generar grandes cosas, tienen jóvenes que están en un muy buen nivel y que lo van a estar en un nivel mucho más alto en el futuro. Entonces creo que hay material, pero si nos metemos de lleno al partido frente a Suecia, yo creo que fue un partido bastante chato. España, a pesar de tener la pelota, no pudo gravitar. De todas formas generó muchas situaciones de gol, las cuales, no sé si muchas, pero sobre todo en el primer tiempo tuvo 3 o 4 claras. Morata la mayoría no las pudo capitalizar, por eso España quizás terminó empatando el partido. De todas formas, Suecia en los contraataques también lo preocupó a España. Alexander Isak hizo un muy buen partido, entonces yo creo que España no la metería en el lote de candidatas porque esta Eurocopa va a ser más de transición, donde muchos jugadores jóvenes van a vivenciar su primera experiencia en una competencia tan importante como la Eurocopa. Entonces yo creo que le va a servir de eso, van a cometer errores, van a equivocarse, quizás a pasar desapercibidos. Por ejemplo, Pedri, que en el Barcelona no le pesa la camiseta ni la da y la pide. Yo creo que en la selección de España se lo vio de esa manera, no pudo meterse en el partido, pasó bastante desapercibido. Entonces yo creo que tienen cosas por mejorar. Está bueno de todas formas que una selección importante como la española plantee esa transición. Además tiene jugadores de experiencia todavía, quizás no de la trayectoria ni de la índole de los jugadores que nombré al principio, pero bueno, Busquets sigue en la selección, Sergio Ramos, que si bien ahora no está y no sabremos si volverá en algún momento, pero está lesionado, por eso no es que decidió retirarse o algo por el estilo. Jordi Alba también, que es el capitán, por la diferencia de experiencia junto al resto, ¿no? De todas formas, Jordi Alba no es un jugador, o quizás sí, pero no lo vemos como ese caudillo experimentado, quizás por su altura, por su posición, por su manera de ser, pero en realidad sí es uno de los jugadores que más experiencia tiene en la selección y creo que le sirve de guía. Coque también, que jugó un muy buen partido, de hecho creo que fue de lo mejor de la selección española, y Morata, que también, dentro de todos los nombres nuevos que hay, Morata es de los más experimentados. De todas formas, yo creo que en el banco, estando Gerard Moreno, puede ser una buena opción, sobre todo porque el primer partido de Morata fue malo, o sea,
un centrodelantero lo tenés que juzgar por si logró convertir o no en base a las situaciones que generó su equipo, y yo creo que España generó situaciones que el 9 no pudo definir, entonces el partido del 9 fue malo. Pero España está en ese proceso de transición. Yo creo que esta Eurocopa va a ser eso. Quizás si logra aceitar el funcionamiento más rápido puede llegar a pelear algo. Yo creo que el grupo que tiene es fácil, entonces quizás España puede clasificar, y de octavos es un partido, es eliminatorio, entonces quizás puede pelear desde esa parte, puede apelar al sentido de pertenencia, pero me parece que si se logra trabajar esta selección, quizás para el próximo Mundial o para la próxima Eurocopa, verdaderamente va a ser un equipo mucho más sólido, mucho más trabajado, entonces quizás sea necesario pasar una competencia así, no medio desapercibido, pero de transición, de transmitirle la misma idea, porque España tiene la misma idea a pesar de no tener los mismos jugadores, quizás no la terminan de entender o no les termina de ser útil, pero yo creo que esa identidad española futbolística se sigue viendo reflejada en su selección y se va a seguir viendo. Quizás solo falta trabajo para que los jugadores se amolden y se terminen de sentir cómodos. Y nos vamos a los partidos del último día de la primera fecha de la Eurocopa. Jugaban Francia y Alemania, verdaderamente dos potencias, dos selecciones de las favoritas, pero antes de ese partido jugó Portugal, que le ganó a Hungría con mucha autoridad, y yo creo que lo único que podemos rescatar es que Portugal es una de las selecciones claramente favoritas por el equipo que tiene y porque tiene a Cristiano Ronaldo, y es la última campeona también, así que todos esos factores hacen que Portugal esté para pelear la Eurocopa. De hecho, su debut fue muy autoritario, o sea, ganó con mucha autoridad, y bueno, los goles de Cristiano Ronaldo obviamente que siempre está presente y es el plus que tiene la selección portuguesa, pero de todas formas tiene un gran plantel, tiene a Rubén Díaz en defensa, a Joao Félix, a Cristiano, a Bernardo Silva. Verdaderamente tiene un muy buen plantel y creo que puede pelear muy seriamente esta Eurocopa frente a Inglaterra, quizás Italia desde la parte actitudinal y cómo lo están viviendo, y frente a Francia, que jugaba con Alemania, lo que era otra selección potencia. Quizás Alemania está en una situación similar a la de España, a pesar de que mantiene una base un poco más amplia de jugadores experimentados, pero también está en un proceso de transición porque no tiene los mismos jugadores que hace varios años, no mantiene esa selección campeona del mundo, sino que tiene nombres nuevos, que es algo que todas las selecciones deben hacer, ir cambiando. No puedes mantener siempre la misma base porque los jugadores van cambiando, van surgiendo nuevos, entonces yo creo que es interesante. Alemania es un caso similar al de España porque logra transmitir y se nota que la ideología futbolística es la misma, solo que no se sintió cómodo frente a Francia, que sí se sintió cómodo jugando como lo jugó. A Francia, una vez que se puso en ventaja, no le importaba esperar el partido, no le importaba soltarse de contra. Al ver que Alemania, a pesar de tener la pelota, no podía gravitar, yo creo que entendió que el negocio era por ahí. A priori era un partidazo, no lo terminó siendo, no cumplió con las expectativas que todos teníamos y con las que todos nos sentábamos frente al televisor para ver el partido, pero yo creo que a futuro, sobre todo Francia, todos sabemos, creo que Francia es la favorita y la candidata. Cuando vemos la formación de Francia no podemos creer que todos los jugadores sean jugadorazos, jueguen en la élite del fútbol mundial, entonces es como que sentís que no se le puede escapar a la selección campeona del mundo actualmente. Entonces yo creo que va a pelear el título, no sé si va a salir campeón, veremos si logra mejorar el funcionamiento. De todas formas, creo que frente a otro tipo de rivales, Francia quizás va a ser más directa, va a atacar más, no creo que espere frente a rivales menores. Quizás es lo que le conviene a Francia, porque verdaderamente por la característica de jugadores que tiene, uno dice Mbappé, Griezmann, Pogba, Kanté, o sea, uno sueña en que, bueno, recupere Kanté, juegue con Pogba, Pogba con Griezmann, Griezmann con Mbappé al vacío, y Mbappé corre, pasa dos y hace el gol. Entonces yo creo que ese es el ideal del equipo francés que uno tiene. Quizás la verdadera manera de complicar a Francia sería al revés, cederle la pelota, ver, bueno, arreglate con la pelota, a ver qué haces, yo te espero. Y quizás ahí es cuando se le complica a Francia generar espacio, porque Mbappé es bueno cuando tiene espacios para correr y jugar el uno contra uno, pero no sé si con la pelota en los pies y teniendo que meter pases filtrados, saliendo, entrando del área para generar espacios. Quizás esa sea la manera de batir a Francia. Alemania no lo entendió así, sino que al contrario, como lo dice su filosofía futbolística, decidió tener la pelota, ser protagonista e intentar ir para adelante y generar situaciones, y encima de que no le salió, sino que Francia convirtió el gol y se sintió muy cómodo en el partido, no necesitó salir a buscarlo ni ser protagonista, sino que esperaba, no tenía problema que pase el tiempo. En eso Pogba hizo un gran partido, yo creo que es un tiempista, el medio centro del Manchester United, entonces
Creo que Francia verdaderamente es inteligente a la hora de jugar los partidos, porque a pesar de tener los jugadores que tiene, si tiene que replegarse atrás y salir de contra, no tiene problema. De hecho, quizás es como más cómodo se siente. Entonces, verdaderamente la selección de Deschamps puede ser o es la favorita, al menos desde los papeles. No sé si desde el funcionamiento lo tendrá que demostrar. Quizás le pese ser la selección favorita por todos. Veremos qué sucede, pero con esto terminamos lo que vendría siendo la Eurocopa y nos vamos ya a la Copa América, en la que vamos a hablar de Brasil y la que vamos a hablar de nuestra selección, la Argentina, porque quizás la otra selección que para mí puede estar para pelear la Copa, que es Uruguay, todavía no disputó su partido. Así que vamos a hablar de Brasil, que enfrentaba a Venezuela, una Venezuela que junto a Bolivia son las selecciones más flojas de esta Copa América. Entonces Brasil le bastó con jugar un partido correcto, 6-7 puntos para bailar a Venezuela, no desde el juego, sino uno ve el resultado y dice, bueno, 3-0, Brasil bailó a Venezuela. Quizás si uno vio el partido no fue así, de todas formas cerró muchos goles, verdaderamente Brasil fue superior a Venezuela, pero uno conociendo el potencial que puede tener la selección brasilera por los jugadores que tiene, uno supone que puede ser todavía más potente el funcionamiento de la selección. Entonces uno también se asusta porque dice, bueno, si con un partido más o menos le bastó para ganarle a Venezuela ampliamente, ¿qué será cuando se ponga las pilas y cuando verdaderamente logre plasmar el potencial en el juego? Entonces, bueno, todos sabemos lo que es Brasil. Hoy en día Brasil está 2 o 3 escalones más arriba de todas las selecciones americanas, o sudamericanas mejor dicho. Quizás es una selección a nivel europeo, o que creo que en el nivel europeo sería de las favoritas. O sea, quizás si a Brasil lo pueden jugando en la Eurocopa, quizás te llega a la semifinal, a la final o te la gana. Entonces yo creo que sin lugar a dudas es de las selecciones más potentes del mundo actualmente y va a dar pelea en la Copa América. Es su Copa América, es en su país, nunca ha perdido una Copa América en su país, es la favorita claramente. No tuvo un buen debut, si se podría decir, a pesar de ganar 3-0, quizás no jugó como la gente esperaba que jugara frente a un rival sobre todo tan débil como Venezuela. Hizo la tarea, ganó 3-0 y esperará a ver qué sucede. Yo creo que este formato de Copa América hace que en la fase de grupos, teniendo Bolivia por un lado, Venezuela por el otro, hasta parece medio obvio y quizás empiece a jugar en serio a partir de cuartos, que quizás es donde Brasil se ponga las pilas. Porque en un partido quizás, por más que sea Brasil, se te abroquela atrás Uruguay y te mete un gol de pelota parada con Godín y Jiménez y quedas afuera y arréglatela. Entonces yo creo que quizás ahí va a ser cuando Brasil verdaderamente acelere y veamos el Brasil que todos sabemos que puede estar en cancha. Pero por el momento le sobra con esto, le sobra con jugar a media máquina o le sobra con poder errar 3 o 4 mano a mano por partido y de todas formas ganar ampliamente. Entonces, sin lugar a dudas, es la selección favorita de la Copa América y así lo demostró y lo seguirá demostrando a lo largo de toda la competición. Pero bueno, para finalizar con este capítulo de fútbol argento tenemos que hablar de nuestra selección, el momento que todos estábamos esperando, el debut de la selección argentina en el episodio número 10. Argentina empezó ganando con una genialidad del 10, pero yo creo que Argentina sufrió un síndrome, podríamos decir, que le viene sucediendo en los últimos 3 partidos que disputó, no solo desde ponerse en ventaja y que se lo empaten, sino también desde el juego. O sea, quizás en el primer partido frente a Chile no hubo una diferencia entre el primer y segundo tiempo, sino que Argentina no tuvo un buen desempeño en ninguno de los dos tiempos. Quizás en el segundo tiempo, los últimos minutos, por empuje, terminó metiendo un poco en el arco a Chile. En el segundo partido sí que se vio claramente como Argentina en el primer tiempo, más desde el lado primero de los goles y después desde la justificación en el juego, fue superior. Y en el partido frente a Chile yo creo que el primer tiempo fue el mejor hasta ahora de estos últimos partidos. Y yo creo que lo bueno y lo positivo fue que Argentina hizo méritos primero y después convirtió, no como contra Colombia, que se encontró con los goles casi al principio del partido. En los primeros 7 minutos llegó ganando 2-0 y después, si bien le generó situaciones a Colombia, los goles y la diferencia en el marcador no habían sido por parte de la diferencia en el juego. En cambio, en este partido frente a Chile yo creo que se vio que Argentina comenzó a tener un buen desempeño en cancha, un buen circuito de juego. Entonces es mayor la bronca de decir, si sabes que puedes jugar de esta manera, lo demostraste hace 15 minutos, venías jugando bien, teniendo la pelota, dominando el partido, generando situaciones, porque un cambio de actitud tan repentina del primero al segundo tiempo, parecía ser que la mejor forma de defenderse era teniendo la pelota,
continuando con los ataques, dándosela a Lo Celso, que para mí es la manija de la selección. Suena raro decir eso teniendo a Messi en cancha y como compañero, pero yo creo que a lo que voy es que Messi puede darse el gusto de aparecer en 3/4 y que a él lo activen y él defina el partido. También puede darse el gusto de, todos sabemos que Messi sin la pelota la pasa mal, entonces de tirarse atrás para tener más contacto con la pelota, pero que esos espacios que queden en el medio no sean muy largos, porque Lo Celso, De Paul, Lautaro, Nicolás González ocupen esos espacios en 3/4 y Messi sea el más retrasado. Entonces yo creo que eso es una buena virtud que tiene la selección de Scaloni. Lo lastimoso es que no lo puede mantener en el tiempo. O sea, si uno agarra el primer tiempo frente a Chile en el debut de la Copa América, fue verdaderamente bueno. Si lo pudiese sostener, uno entiende que no se pueden jugar los 90 minutos iguales, porque también pasa la cuestión física, mental. Obviamente que al estar ganando quizás por un solo gol y inconscientemente te metes un poco atrás, pero eso te puede suceder en los últimos 15-10 minutos del segundo tiempo. No salir del entretiempo con esa mentalidad, y lo peor es que después Scaloni con los cambios lo terminó afirmando. O sea, los cambios de Scaloni no tuvieron sentido y denotaban que no entendía que la manera de asegurarse el triunfo era teniendo la pelota. De hecho, Chile tuvo muchas ocasiones para convertir el 2-1 después de empatar, porque Argentina estaba en un periodo de zozobra, pero sacar a Paredes y sacar a Lo Celso, que eran los que se agarraban de vuelta a la pelota y Argentina se adelantaba en el campo, le podían dar de vuelta una tendencia, lo que significaba que Chile la iba a dejar de tener, y Argentina demostró en el primer tiempo que con tendencias largas, llevándola de un lateral a otro lateral, yendo hacia atrás, activando en un pase largo, haciendo jugadas colectivas. Básicamente a Chile lo complicaba porque lo movía y encontraba espacios. Messi tirado a la derecha podía aparecer, Nicolás González. En este partido se notó el aporte de Tagliafico y de Montiel, que en el partido por eliminatorias no se había notado. Entonces, bueno, Montiel porque no había jugado y Tagliafico porque no había pasado al ataque. Entonces yo creo que eso fue positivo, es algo positivo para la Copa. Lo Celso, que no sabemos si no está al 100% físicamente, pero si no es por eso no tiene sentido los cambios tan tempraneros. De todas formas entendemos que Lo Celso es un jugador, como se dice, lagunero, que quizás desaparece del partido. Tuvo un muy buen primer tiempo, pero después los 20 minutos del segundo tiempo desapareció del partido, como desapareció toda la selección también. Desconocemos si es una indicación de Scaloni de decir, bueno, ahora vamos a seguir un poco más replegados, vamos a tirarnos más atrás, o si es una mera actitud de los jugadores. Yo creo que cualquiera de las dos respuestas es responsabilidad de Scaloni. Si es su decisión, corregir eso, porque la verdad que no se entiende, porque la selección la pasa mal cuando no tiene la pelota. Y si es una actitud de los jugadores propia, Scaloni es quien debe corregirlo. Pero si vos en los cambios metés el cambio de Ezequiel Palacios, me pareció correcto. Quizá el cambio de Ezequiel Palacios por Lo Celso solamente era entendible porque Lo Celso estaba desaparecido y quizás no es tan recuperador, es más de tener la pelota y hacerse dueño. Entonces, para que vos tengas la pelota, primero se la tenés que quitar a tu rival. Y quizás en eso Ezequiel Palacios era más apto para realizar esa labor que Lo Celso, pero sacar también a Paredes, la verdad que me pareció completamente de desentender lo que estaba sucediendo en el partido. Yo creo que hay cosas positivas, sobre todo teniendo en cuenta el primer tiempo. Creo que el equipo, la base al menos, debe continuar siendo esa. Ojalá que llegue el Cuti Romero y que esté disponible para los partidos cuanto antes sea posible, porque verdaderamente le aportaba una firmeza a la defensa, solidez, juego aéreo. Martínez Cuarta se lo notó muy errático en lo que había sido lo mejor que había mostrado tanto en River como en la selección, era firmeza con la pelota, ser criterioso, los anticipos, y todo eso lo perdió, y sobre todo con la pelota estuvo muy impreciso. Entonces yo creo que quizás puede ser uno de los cambios pensando el partido frente a Uruguay. Lautaro Martínez también, que está bastante errático, los compañeros lo pueden asistir, lo pudieron poner en posición de gol varias veces. Montiel le puso un pase que solo tenía que definir y Lautaro le erró la pelota, y sumado a lo que venía sucediendo en los partidos por eliminatorias, yo creo que se puede poner en tela de juicio su posición. De todas formas es un delantero que exige la jugada del gol de tiro libre, la pelea a él, y tras un pelotazo de Martínez, que Martínez también está en un muy buen nivel, ya lo hemos dicho pero lo recalcamos. Pero la jugada del gol de Messi de tiro libre, el tiro libre lo consiguen entre Lautaro y Lo Celso. Entonces yo creo que Lautaro es un buen delantero, que hace un montón de cosas muy buenas, pero al ser nuestro centro delantero, nuestro 9 de la selección, si no convierte goles, desgraciadamente
parece inútil todo el resto de lo que hace. Entonces quizás el Kun Agüero en esa posición puede ser interesante. Después yo creo que la selección, más que corregir lo que hace en los segundos tiempos, no puede hacer, porque si lograra mantener el desempeño del primer tiempo al menos 70-75 minutos, si Scaloni lograra corregir los cambios, porque uno entiende de que si Lo Celso no está bien físicamente, lo puedes poner a Ezequiel Palacios porque es un jugador de características similares. De Paul quizás no entiendo muy bien, o sea, entiendo su función, pero no entiendo el cariño que le tiene el director técnico a la hora de los cambios. No sale nunca y al menos con la pelota es el menos apto y el menos hábil. Entonces sacar a Paredes y a Lo Celso, que uno es posicional, o al menos se hizo posicional, porque en realidad los tres volantes que tiene Argentina son enganches por naturaleza, pero que Paredes en su club juega como número 5 y entiende ese posicionamiento, es inentendible que lo saque. Y después Lo Celso, que es el más claro, es el jugador más claro de la selección hoy en día. Obviamente que suena de vuelta muy raro diciéndolo teniendo a Messi, pero en un periodo del partido, sobre todo al principio, en la jugada en que rompe con la estructura de la defensa chilena y pone el centro que después Lautaro nuevamente no puede concretar, yo creo que ahí fue cuando Argentina empezó a tener la pelota y a atacar, porque los primeros 7-8 minutos le había costado mucho el partido. Entonces yo creo que todas esas cosas deberían ser reconocidas por el técnico. De vuelta desconozco si es una cuestión física, pero de ser una cuestión física, hay jugadores similares a las características de Lo Celso en la lista y no son los que se están colocando. Se lo puso a Di María, un jugador dinámico que quizás te puede servir cuando el partido requiera jugar de contra. Ahí lo que necesitaba Argentina era volver a recuperar la pelota y tenerla. Entonces Lo Celso o un jugador quizás como el Papu Gómez o como Ezequiel Palacios son jugadores de esa índole y de esa característica. Entonces quizás el ingreso de Di María por Lo Celso fue lo que terminó de hacer que la gente pierda un poco la confianza y la fe en la lectura de partidos de Scaloni, que quizás los planteos a priori, o sea, antes de que comience el partido, son correctos porque se notó que no le tiembla el pulso cuando un jugador tiene un mal nivel hasta sacarlo en el entretiempo, como hizo con Martínez Cuarta y como parecía que lo volvía a hacer. Afortunadamente para el jugador después no lo hizo, le terminó dando una oportunidad. Desafortunadamente para nosotros, porque yo creo que Martínez Cuarta tuvo un partido muy malo e influyó en la jugada del gol del penal de Chile. Entonces yo creo que Scaloni hace cosas bien, hace cosas mal. Lo que hace mal es corregible, porque no es que no entiende nada. Yo creo que si logra corregir la lectura durante el partido y pedirle a sus jugadores, aunque sea intentar transmitírselo, quizás se lo transmitió y los jugadores les respondieron así en cancha. Pero uno suponía que teniendo el antecedente del partido frente a Colombia, ese error no volvería a suceder. Desgraciadamente volvió a suceder y Argentina desperdició 2 puntos que eran importantes, sobre todo teniendo en cuenta la posición en la que va a terminar la selección, porque a uno le parecería muy extraño que la selección no pueda clasificar, teniendo en cuenta que de 5 queda fuera solamente 1, pero quedar entre una cuarta y tercera posición le indicaría jugar contra el primero o segundo del otro grupo, que puede ser Brasil, Colombia, que son rivales complicados. Entonces uno supondría que el partido frente a Chile era muy importante para sumar de a 3. No se logró hacer y ahora jugamos contra Uruguay en un partido también muy complicado. Encima Uruguay todavía no debutó, entonces no tenemos referencias. Yo creo que si Argentina logra plasmar en cancha lo que plasmó en el primer tiempo frente a Chile por más de 70 minutos en el partido, creo que vamos a conseguir un resultado positivo. Vamos a mantenernos con la mente en positivo, todavía queda bastante de esta copa. Esperemos que a la selección le vaya bien, que Messi por fin pueda levantar un título con la selección. Pero por el momento eso es todo. Vamos a seguir haciendo la cobertura tanto de la Eurocopa como de la Copa América en este podcast. Así que nada, los espero la semana que viene, donde vamos a tener un nuevo episodio analizando la segunda y tercera fecha de la Copa América, ya que hay 2 partidos de la selección muy seguidos. Así que vamos a hablar de los 2 partidos en el próximo episodio. Así que nada, esto fue todo por hoy. Les dejo un saludo muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.